Buenos días, están viendo señal en directo del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Desde aquí les ofrecemos en Euronews el debate sobre el Estado de la Unión, un evento que es un momento clave porque marca el inicio del curso político europeo, haciendo balance de lo conseguido durante el año anterior y abordando las claves para el próximo año. En breve comenzará el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que irá seguido por un debate con los eurodiputados de cara a establecer cómo la Unión Europea enfrentará los retos de 2022. Este año los temas más relevantes a tratar en el discurso serán la salud, el cambio climático, la digitalización, la geopolítica y una recuperación igualitaria y resiliente. Estamos todos deseosos de escucharle, señora presidenta, y le doy la palabra sin más dilación. Acaban de dar la palabra a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Mientras tanto siguen sentándose los eurodiputados. Vemos que la Cámara ya está más o menos llena después de las restricciones por la pandemia. Este curso se inicia ya más o menos en normalidad y ya escuchamos a von der Leyen. Yo creo que muchos de los que creen que sus vidas han estado paralizadas mientras el mundo ha ido avanzando. Eso se debe a que la velocidad de los acontecimientos y los enormes retos a veces son difíciles de asumir. Y ha sido también una época de examen de conciencia. La gente reevalúa sus propias vidas. Tenemos debates sobre vacunas compartidas, sobre valores comunes, pero al echar la vista atrás a este último año y veo el Estado de la Unión hoy, veo un alma fuerte en lo que hacemos. Robert Schuman dijo que Europa necesitaba un alma, un ideal y una voluntad política de servir ese ideal. Y Europa, en los últimos 12 meses, ha dado vida a esas palabras. En la mayor crisis mundial desde hace décadas, hemos escogido avanzar juntos para poder compartir las vacunas esenciales para la vida. Durante la crisis económica más profunda desde hace décadas, escogimos avanzar juntos con la Next Generation EU. Y en la mayor crisis planetaria de todos los tiempos, una vez más también decidimos avanzar juntos con el Pacto Verde Europeo. Lo hicimos juntos como comisión y desde el fondo de mi corazón doy las gracias a mi colegio de comisarios por su enorme apoyo. Lo hemos hecho juntos también con el Parlamento, con 27 Estados miembros, como una sola Europa, y creo que podemos estar orgullosos de ello. Pero no han acabado los tiempos de coronavirus. Sigue habiendo mucho dolor en nuestra sociedad, puesto que la pandemia todavía persiste. Hay corazones que nunca podremos reparar, historias vitales que nunca podremos concluir y un tiempo que nunca podremos devolver a los jóvenes. Afrontamos retos persistentes en el mundo con una recuperación fracturada y desigual. Por tanto, no cabe duda de que este año y el año que viene será otra prueba más de carácter. Pero creo realmente que cuando uno debe ponerse a prueba es entonces cuando realmente brilla el propio espíritu, la propia alma. Y cuando veo nuestra unión, sé que Europa superará la prueba. Y lo que me da esa confianza es la inspiración que podemos obtener de los jóvenes de Europa. Porque nuestra juventud ha dado significado a la empatía y a la solidaridad. Los jóvenes creen que tenemos responsabilidad hacia el planeta. Y aunque les preocupa el futuro, están decididos a mejorarlo. Nuestra unión será más fuerte si es más como nuestra propia próxima generación, reflexiva, decidida y preocupada por los demás, basada en valores y audaz en la acción. Y este espíritu será más importante que nunca durante los próximos 12 meses. Este es el mensaje en la carta de intenciones que he enviado esta mañana al presidente Sassoli y al primer ministro Jensen para
examinar nuestras prioridades para este año. Señorías, un año es muy largo durante una pandemia. Cuando me presenté aquí ante ustedes hace 12 meses, yo no sabía siquiera si podríamos tener una vacuna eficaz y segura contra el COVID-19, pero hoy, contra todas las críticas, Europa está entre los líderes mundiales. Más del 70% de nuestra población adulta está completamente vacunada. Hemos sido los únicos que hemos compartido la mitad de nuestra producción de vacunas con el resto del mundo. Entregamos más de 700 millones de dosis de vacunas a los europeos. Y también más de 700 millones al resto del mundo, a más de 130 países. Y somos la única región del mundo que lo ha conseguido. Señorías, una pandemia no es una carrera de velocidad, es un maratón. Seguimos la ciencia, hemos cumplido ante Europa y ante el resto del mundo. Y lo hemos hecho como debe hacerse, a la manera europea. Y ha funcionado, yo creo. Pero si bien tenemos todas las razones del mundo para estar seguros de nosotros mismos, no hay razones para la complacencia. Nuestra máxima prioridad y la más urgente es acelerar la vacunación global. Con menos de un 1% de dosis administradas en los países de menores ingresos, la escala de la injusticia y el nivel de urgencia es evidente. Este es uno de los graves problemas geopolíticos de nuestro tiempo. Team Europe invierte 1.000 millones de euros para aumentar la capacidad en África. Ya nos hemos comprometido a compartir 150 millones de vacunas. Puedo anunciar hoy que la Comisión va a añadir otra nueva donación de otros 200 millones de dosis hasta mediados del año que viene. Inversión en solidaridad y es una inversión también en salud global. La segunda prioridad: continuar nuestros esfuerzos aquí en Europa. Vemos divergencias preocupantes entre los Estados miembros en cuanto al índice de vacunación, así que tenemos que continuar con este impulso. Y Europa está lista. Tenemos 1.800 dosis adicionales garantizadas. Esto es suficiente para nosotros y para nuestros vecinos cuando hace falta la segunda dosis. Así que hagamos todo lo necesario para que esto no se convierta en una pandemia de los no vacunados. Y en tercer lugar, otra prioridad es reforzar nuestra preparación para las pandemias. El año pasado dije que ya era hora de construir una Unión Europea de la Salud. Hoy también lo estamos cumpliendo. Con nuestra propuesta tendremos la autoridad sanitaria ya en funcionamiento, que es una ayuda enorme para afrontar antes y mejor las futuras amenazas. Tenemos la innovación, la capacidad científica, tenemos el conocimiento del sector privado, tenemos autoridades nacionales competentes y ahora tendremos que aunar todo ello, incluyendo también una financiación enorme. Así que yo propongo una nueva misión de preparación y resiliencia sanitaria para toda la Unión Europea, que deberá estar apoyada por una inversión de 50.000 millones para 2027 por Team Europe, para garantizar que ningún virus vuelva a convertir una epidemia local en una pandemia. Es la mejor rentabilidad posible de cualquier inversión. Señorías, el trabajo en la Unión Europea de la Salud es un gran avance y quiero dar gracias a esta Cámara por su apoyo. Hemos mostrado que cuando actuamos juntos podemos actuar con rapidez. Fíjense en el certificado digital. Hoy, más de 400 millones de certificados se han generado ya en toda Europa. 42 países en 4 continentes
se han conectado. En marzo lo propusimos, ustedes lo impulsaron, ayudaron muchísimo y solo 3 meses después ya estaba funcionando. Mientras el resto del mundo hablaba sobre ello, Europa lo hizo. Hemos hecho un montón de cosas bien. Avanzamos rápidamente para crear SURE, que apoyó a millones de trabajadores y de empresas en la Unión Europea. Aprendimos las lecciones del pasado cuando estábamos demasiado divididos y demasiado retrasados. Y la diferencia es clarísima. La última vez tardamos 8 años para que el PIB de la eurozona volviera al nivel precrisis. Esta vez esperamos que 19 países estén ya en los niveles prepandémicos este año y el resto el año siguiente. El crecimiento en el área euro supera a Estados Unidos y a China en el último trimestre. Pero esto solamente es el principio. Las lecciones de la crisis financiera pueden servir también como llamada de cautela, porque entonces Europa declaró demasiado pronto la victoria y pagamos un precio por ello. No quiero que se repita ese error. La buena noticia es que con Next Generation EU invertimos en la recuperación a corto plazo y también en la prosperidad a largo plazo. Abordaremos problemas estructurales de la economía, desde las reformas del mercado laboral en España a las reformas de las pensiones en Eslovenia o reformas fiscales, por ejemplo, en Austria. De una forma sin precedentes, invertiremos en la fibra 5G, pero también es importante, igualmente importante, la inversión en los conocimientos digitales, en la capacitación digital. Esto es muy importante. Esto necesita la atención de los líderes y un diálogo estructurado al máximo nivel. Tenemos que enfatizarlo. Nuestra respuesta da una orientación clara a los mercados y a los inversores. Pero al mirar al futuro también tenemos que pensar en cómo ha afectado esta crisis la forma de nuestra economía. El aumento de deudas, el impacto desigual en diferentes sectores, nuevas formas de trabajo. Y para ello, la Comisión va a relanzar la discusión sobre la revisión de la gobernanza económica en las próximas semanas, cuyo objeto es construir un consenso sobre la forma de avanzar antes de 2023. Señorías, pronto celebraremos los 30 años del mercado único. Durante 30 años ha sido un gran impulsor del progreso y la prosperidad en Europa. Al principio de la pandemia, tuvimos que defenderlo frente a las presiones de la recesión y la fragmentación. Y para nuestra recuperación, el mercado único es el impulsor de los empleos buenos y de la competitividad. Y eso es especialmente en el mercado único digital. Hemos hecho promesas ambiciosas durante el último año, por ejemplo, contener el poder de los guardianes de acceso a las grandes plataformas, dar mayor responsabilidad a esas plataformas, fomentar la innovación, canalizar el poder de la inteligencia artificial. Lo digital es el punto clave de lo que depende todo. Y los Estados comparten nuestra opinión. Por ejemplo, si vemos el Next Generation EU, tenemos un objetivo de gasto aquí del 20% y lo vamos a superar incluso. Eso está muy bien. Y eso refleja la importancia de invertir en nuestra soberanía europea. Pero permítanme que me fije por un momento en los semiconductores, estos diminutos chips que hacen que todo funcione. Desde los teléfonos inteligentes hasta las motos eléctricas, los trenes, las fábricas enteramente inteligentes. No hay nada digital sin estos chips. Y ahora mismo las líneas de producción están trabajando a velocidad reducida a pesar de la creciente demanda debido a la escasez de semiconductores.
Y si bien la demanda global ha explotado, la proporción de Europa en la cadena de valores, desde la capacidad de diseño y producción, se ha reducido. Dependemos ahora mismo de chips fabricados, en muchos casos, por Asia. No es una cuestión únicamente de competitividad nuestra, sino también una cuestión de soberanía fiscal, de soberanía técnica, mejor dicho. Así que aunemos fuerzas para mejorar la situación. Vamos a presentar una nueva ley europea de chips. Tenemos que reunir nuestras capacidades de categoría mundial de producción y diseño, encajar todo esto en nuestra cadena de valor, y el objetivo es crear un ecosistema europeo de chips de la máxima calidad, que incluya la producción, que garantice nuestra seguridad de suministro y que desarrolle nuevos mercados para la tecnología europea. Ya sé que esto es una tarea enorme, sin duda alguna. Y ya sé que algunos afirman que no se puede hacer. Pero también dijeron lo mismo hace 20 años sobre Galileo. Y miren dónde estamos ahora. Hemos actuado bien y hoy el satélite europeo da sistemas de navegación para más de 2.000 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo. De forma que lo hicimos una vez, somos líderes mundiales ahora en Galileo, seamos audaces una vez más y centremos nuestras fuerzas en los semiconductores y seamos otra vez líderes mundiales. Ese es nuestro objetivo. Mesdames et messieurs les députés, señorías, la pandemia nos ha dejado profundas cicatrices que han afectado muchísimo a nuestra economía social de mercado. Noche tras noche salíamos todos a las ventanas o a las puertas de nuestros hogares para aplaudir a los trabajadores sanitarios. Todos nos dimos cuenta de nuestra dependencia total de esos trabajadores y trabajadoras que, con poca protección, con un salario bajo, con menos seguridad, no escatimaban esfuerzos. Los aplausos ya se han callado, pero la fuerza de la emoción que los suscitaron tienen que seguir presente. Por eso es tan importante proteger el pilar europeo de derechos sociales. Se trata de garantizar un empleo digno, condiciones de trabajo justas, una protección sanitaria mejor y también de una buena conciliación con la vida profesional. Si algo hemos aprendido de la pandemia es precisamente lo que vale el tiempo, y que el tiempo más valioso y precioso es el que podemos dedicar a nuestros próximos, a nuestros seres queridos. Así que vamos a proponer una nueva estrategia europea de cuidados para que toda mujer y todo hombre pueda tener acceso a los mejores cuidados posibles y alcanzar el mejor equilibrio en su vida. Pero esa justicia social no solo requiere tiempo, también requiere justicia fiscal. En nuestra economía social de mercado está muy bien que las empresas tengan beneficios, pero si los tienen es gracias a la calidad de las infraestructuras que tenemos, gracias a la seguridad social que tenemos, gracias a nuestros sistemas educativos. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es pagar una contribución justa. Precisamente por esto, seguiremos luchando contra la evasión y contra el fraude fiscal. Vamos a proponer un proyecto de ley dirigido a destapar los beneficios ocultos tras sociedades pantallas. Y vamos a hacer todo lo posible para rubricar ese acuerdo mundial histórico sobre el tipo mínimo de imposición del impuesto de sociedades. Pagar un impuesto justo no solo es necesario para el erario público o los erarios públicos, sino que también es una cuestión de justicia
pura y simple. Señorías, todos hemos aprovechado las bases y los cimientos de nuestra economía social de mercado de Europa. Así que lo que tenemos que hacer ahora es velar porque las futuras generaciones también puedan disfrutar de ese futuro. Tenemos a jóvenes muy educados, muy formados, con muchísimo talento y sumamente motivada. Una generación que ha tenido que sacrificar mucho para garantizar la salud de los demás. En general, cuando uno es joven, pues lo que quiere es descubrir, expandirse, conoce a los amigos que luego lo acompañarán toda la vida, descubre cuál va a ser su propio camino. Pero ¿qué les hemos pedido a estos jóvenes? Que se mantengan a distancia de sus compañeros, que se queden encerrados en sus casas, que estudien desde casa más de un año. De manera que todo lo que hagamos, desde el Pacto Ecológico hasta Next Generation EU, tiene que ser para proteger el futuro de esos jóvenes. Por eso, Next Generation tiene que ser financiada con los nuevos recursos propios que estamos preparando. Pero es que también tenemos que evitar que se creen nuevas brechas, porque Europa necesita a todos sus jóvenes. Así que los que se descuelgan del sistema, los que no están empleados ni están estudiando nada, ni haciendo prácticas en ninguna empresa, todos ellos tienen que poder contar con el nuevo programa que hemos diseñado, ALMA. ALMA es un programa que va a ofrecer a estos jóvenes la posibilidad de tener una experiencia profesional de duración limitada en otro Estado miembro, porque es que ellos también se merecen vivir una experiencia como puede ser Erasmus, para aprender, para tejer nuevos contactos, para forjarse una identidad europea propia. Pero para ello los jóvenes tienen que poder configurar el futuro de Europa. La Unión tiene que tener una alma, tiene que tener una visión que les diga algo a estos jóvenes, como ya lo pedía Jacques Delors. ¿Qué va a hacer Europa si los jóvenes no perciben en ella un proyecto colectivo y una representación de su propio futuro? Bueno, pues precisamente por eso vamos a pedir que 2022 se convierta en el año de la juventud europea. Convirtamos a 2022 en un año dedicado a valorizar, a reconocer la valía de los jóvenes que tanto han sacrificado por los demás. Y son ellos los que tienen que liderar la conferencia sobre el futuro de Europa, porque es su futuro. Y como ya decíamos al inicio de esta legislatura, la Comisión estará muy dispuesta a aplicar en la práctica lo que se decida en esa conferencia. Señorías, esta generación tiene una conciencia muy fuerte. Nos impulsan a actuar más rápido y mejor para hacer frente a la crisis climática. Y queda claro por qué. Lo hemos visto en verano, con los incendios desde Grecia hasta Francia, con las inundaciones de Bélgica y Alemania. Y si no nos lo creemos, aunque lo veamos, pues podemos estudiar el informe del GIEC publicado recientemente. Ese grupo intergubernamental sobre el cambio climático es la autoridad máxima sobre la ciencia del cambio climático. Y el informe no deja lugar a ninguna duda. El cambio climático es exclusivamente antropógeno. Pero como somos los seres humanos los que lo hemos causado, podemos hacer algo. Efectivamente, somos nosotros los que hemos producido este cambio climático y es pésimo, pero podemos cambiarlo. En Alemania, en el primer semestre ha habido más matriculaciones de coches eléctricos que de coches con motores de combustión. Polonia es el principal exportador de baterías. O la nueva Bauhaus europea,
que ha supuesto una explosión de arquitectos y de proyectos innovadores. Si Europa tiene un alma manifestada en algo, pues es precisamente en esta nueva Bauhaus europea. De eso se trata con el nuevo Pacto Verde. El año pasado yo anuncié un objetivo de una reducción de como mínimo un 55% menos para el 2030. Y desde entonces, todos juntos, hemos plasmado esos objetivos climáticos en obligaciones jurídicas y somos el primer bloque económico que se ha dotado de una legislación muy amplia para alcanzarlo. Es verdad que los detalles son complejísimos, pero el objetivo es simple donde los haya. Vamos a fijar un precio para la contaminación, limpiar nuestras fuentes de energía, utilizar vehículos y aviones menos contaminantes, de manera que nuestras ambiciones climáticas al mismo tiempo vayan acompañadas de una mayor ambición social, porque tiene que ser una transición ecológica justa. Por eso hemos propuesto el nuevo Fondo Social para el Clima, para hacer frente a la pobreza energética que ya afecta a 34 millones de europeos. Así que cuento con los Estados miembros y también con esta Casa, con el Parlamento Europeo, para mantener ese nivel de ambición. Y si de lo que se trata es del cambio climático y la crisis de los ecosistemas, Europa puede hacer mucho para ayudar a los demás. Anuncio hoy aquí que la Unión Europea va a multiplicar por 2 su fondo para la biodiversidad a nivel exterior, sobre todo para los países más vulnerables. Pero Europa tampoco lo puede hacer por sí sola. La COP26 de Glasgow va a ser el momento de la verdad para la comunidad internacional. Las principales economías, desde Estados Unidos hasta Japón, se han fijado un objetivo de neutralidad climática para 2050 o poco después. Eso está muy bien. Ahora lo que necesitan es que haya planes concretos preparados a tiempo para el Glasgow, porque los compromisos actuales de aquí al 2030 no nos van a permitir mantenernos por debajo de un aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados. Todos los países tienen sus obligaciones, los objetivos planteados por el presidente Xi son alentadores, pero lo que tenemos que saber es cómo lo va a lograr China. Si el resto del mundo se da cuenta de que efectivamente China puede reducir su consumo de carbón y ser neutro en términos de emisiones para 2050, el resto del mundo se quedaría muy tranquilo. Pero todos los demás tenemos nuestra responsabilidad y los principales bloques económicos como nosotros tenemos una responsabilidad muy especial frente a los países menos desarrollados y más vulnerables. La financiación para el clima va a ser imprescindible para ellos, con fines de mitigación y de adaptación. En México y en París, las principales economías se comprometieron a proporcionar 100.000 millones de euros al año para los países más vulnerables. Nosotros hemos cumplido con lo prometido, 25.000 millones de euros al año, pero otros no lo han hecho y por eso no se está alcanzando ese objetivo global. O sea que hay que colmar esa brecha de financiación y con ello aumentaremos las perspectivas de éxito en la reunión de Glasgow. Yo lo que deseo transmitir es lo siguiente. Europa está dispuesta a hacer más. Vamos a proponer 4.000 millones de euros más para esa financiación, para el clima, hasta el 2027, pero lo que esperamos es que Estados Unidos y nuestros demás socios hagan lo propio. Y eso es fundamental, porque si queremos colmar esa laguna de financiación, Estados Unidos y la Unión Europea estarían transmitiendo una señal inequívoca de liderazgo climático y ya va siendo hora de hacerlo ahora. No tenemos tiempo que perder. Señorías, este liderazgo climático y financiero es fundamental para los objetivos globales de seguridad de Europa y también refleja un cambio en esta época de transición en el orden internacional. Estamos dirigidos a un nuevo orden internacional. Se trata de una nueva era de hipercompetitividad.
una era en la que habrá quienes no se amedrenten ante nada para aumentar su influencia utilizando desinformación, misiles, lo que sea. Una era marcada por las rivalidades entre continentes y el reposicionamiento de muchos actores. Lo ocurrido recientemente en Afganistán no es lo que ha causado este cambio, es un síntoma de ese cambio. Sobre todo, yo quiero dejar una cosa muy clara, Nosotros apoyamos al pueblo afgano. Apoyamos al pueblo afgano, a las mujeres y a las niñas, a los defensores de derechos humanos, periodistas y fiscales. Sobre todo, pienso en las mujeres jueces que ahora se tienen que esconder de los hombres a los que mandaron a la cárcel. Su vida está en peligro a raíz de su propia aportación a la justicia y al derecho. Vamos a colaborar con todos los Estados miembros para aportarles seguridad. Y tenemos que seguir apoyando a todos los afganos que se queden en su país y a los que vayan a los países vecinos. Tenemos que hacer todo lo posible por evitar que se produzca una hambruna y una catástrofe humanitaria. Y efectivamente, haremos lo necesario. Aumentaremos la ayuda humanitaria destinada a Afganistán en 100 millones de euros. Ello se inscribe dentro de un paquete más amplio de apoyo a Afganistán que vamos a presentar en las próximas semanas y que reunirá todos los esfuerzos que estamos desplegando. Señorías, cuando uno contempla lo que ocurrió en Afganistán, pues se queda con una sensación de profundo dolor por las familias de los soldados y diplomáticos, y rendimos homenaje a todos estos trabajadores que perdieron sus vidas por nuestra causa común. Para que sus vidas no se hayan perdido en vano, tenemos que pensar en cómo se pudo poner fin a esta misión de forma tan precipitada. Y nuestros aliados van a tener que responder a preguntas muy preocupantes en el seno de la OTAN. Pero está claro que la respuesta no puede ser cooperar menos para resolver ese problema de seguridad. Tenemos que invertir en nuestra empresa común, apoyarnos en los puntos fuertes de todos, y por eso el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, está invitado a presentar una nueva resolución conjunta de aquí a finales de año. Aunque esto solo constituye un factor de esta ecuación, porque Europa puede, y yo creo que tendría que, estar dispuesta a ser más independiente. Ahora, si queremos hacer más, tendremos que explicar mejor primero por qué. Y yo aquí veo tres elementos principales. El primero, tenemos que lograr que nuestros países vecinos sean estables. Hay estrechos, mares y fronteras terrestres que nos unen o que nos separan. Y debido a esa especificidad geográfica propia, sabemos perfectamente que si no lidiamos a tiempo con una crisis que esté fuera de nuestras fronteras, esa crisis va a acabar dentro de nuestras fronteras. En segundo lugar, las amenazas a las que nos enfrentamos cambian constantemente. Los ataques híbridos, los ciberataques y también la carrera armamentista en el espacio. Las tecnologías han cambiado totalmente la manera que tienen de utilizar la fuerza los estados y los grupos armados. Ya no necesita uno un misil para causar daños irreparables. No, uno puede paralizar un hospital, la administración de un municipio o una industria. Con un ordenador de mesa, con un teléfono, se puede poner patas arriba los procesos electorales. El tercer elemento es que nosotros
somos proveedores únicos de seguridad. Habrá misiones en las que Naciones Unidas o la OTAN no quieran estar presentes, pero en las que Europa tendría que decir presente. Nuestros soldados pueden colaborar con agentes de policía, con trabajadores humanitarios, con profesores, con ingenieros, con personal médico. De esa manera podemos hacer frente a crisis sociales también y podemos prevenirlas con nuestra actuación diplomática. Y tenemos un largo historial de cimentar y proteger la paz. Lo bueno es que en los últimos años hemos empezado a dotarnos de una especie de un cierto ecosistema de defensa en Europa. Y lo que hace falta ahora es contar con esa Unión Europea de la Defensa. En las últimas semanas se ha hablado muchísimo sobre fuerzas de intervención, de qué tipo, cuántos, fuerzas de entrada también para las Naciones Unidas. Todo esto entra dentro del debate, no cabe ninguna duda. Y yo creo que también va a entrar dentro de la solución. Ahora, el tema más de fondo es ¿por qué todo esto no se ha hecho en el pasado? Uno puede tener las fuerzas de intervención más avanzadas del mundo, pero si no está preparado para desplegarlas, ¿para qué sirven? ¿Qué es lo que nos ha impedido avanzar hasta ahora? Pues no solo el tener una escasez de capacidades, es sobre todo la falta de voluntad política. Y si hacemos gala de voluntad política, podemos hacer mucho a nivel europeo. Y si me permiten 3 ejemplos. Debemos sentar las bases de una toma de decisión colectiva, lo que yo llamo una conciencia de la situación. Muchos países no comparten sus informaciones a nivel de la Unión Europea. Debemos mejorar la cooperación en materia de inteligencia. No me refiero únicamente en su sentido más estrecho, sino de lo que se trata es hacer acopio de todos los conocimientos del espacio, de la policía, etcétera. La Unión Europea podría tener un solo ámbito, una sola base de conocimiento, pero debemos utilizar este conocimiento y podemos hacerlo si tenemos la panorámica completa. Y este no es el caso. Tenemos el conocimiento, pero está todo como muy atomizado, muy desperdigado, una información muy atomizada, muy fragmentaria. Por ello, la Unión Europea debería poder tener un centro de conocimiento de la situación para justamente aunar todas estas informaciones desperdigadas. Así estará mucho mejor preparada, bien informada y podrá decidir mejor. Segundo, debemos mejorar la interoperabilidad. Estamos invirtiendo mucho en plataformas comunes, drones, aviones de caza, etcétera. Pero debemos también utilizar, o mejor, ver cómo utilizar todas las sinergias. Un ejemplo. ¿Por qué no derogar el IVA si se trata de comprar armas en Europa, si están producidas en Europa? Esto mejoraría nuestra interoperabilidad, pero también disminuiría nuestra dependencia o nuestras dependencias en plural. El tercer punto, no podemos hablar de defensa sin mencionar la cibernética. Si todo está conectado, todo puede ser objeto de hackeo. Y puesto que nuestros recursos son escasos, debemos justamente cerrar filas, aunar nuestros esfuerzos, mancomunarlos. No debemos contentarnos con enfrentar la amenaza cibernética, debemos ser líderes en seguridad cibernética. Aquí deben desarrollarse las herramientas de defensa. Necesitamos una política de defensa cibernética, una política de normalización, una ley de resistencia a los ciberataques. Podemos hacer mucho a nivel de la Unión Europea, pero los Estados miembros deben hacer más también, cada cual por su parte. Debemos evaluar las amenazas conjuntamente, un enfoque conjunto para enfrentarlas.
y una estrategia que nos lleve a ese debate. Debemos decidir cómo podemos utilizar todas las posibilidades que ya tenemos y que ya están plasmadas en el tratado. Por ello, bajo la presidencia francesa, el presidente Macron y yo misma vamos a convocar una conferencia sobre la defensa europea. Estimados miembros, ya viene siendo hora de que Europa se aupe al nivel superior. En este mundo enfrentado no basta con defendernos, debemos también fraguar partenariados fuertes y confiables. No es un lujo, es esencial para nuestra prosperidad futura, para nuestra seguridad. Para ello debemos reforzar nuestro partenariado con los aliados más próximos, con los Estados Unidos, una agenda para el cambio global, para ocuparnos de sostenibilidad, de salud. La Unión Europea y los Estados Unidos siempre serán más fuertes si están unidos. Lo mismo se aplica también a nuestros vecinos de los Balcanes Occidentales. Voy a ir a esa región para dar una señal de apoyo al proceso de adhesión, ayudar a estos jóvenes que creen en el futuro de Europa. Por ello, vamos a aumentar nuestro apoyo gracias a un plan de inversiones con la tercera parte de lo que es el PIB de esa región. La inversión en el futuro de los Balcanes Occidentales es invertir en el futuro de la propia Unión Europea. Vamos a seguir invirtiendo en el partenariado con la vecindad, reforzar el partenariado oriental, mejorar la agenda mediterránea, reforzarla y seguir puliendo aspectos de nuestras relaciones con Turquía. Señorías, si Europa quiere ser un actor internacional, debe centrarse en la nueva generación de partenariados. Y dentro de este espíritu tenemos una estrategia indo-europea pacífica. Esa región es muy importante para nosotros. También esto refleja el hecho de que los regímenes autocráticos tratan de aumentar su influencia. Debemos ser más activos, debemos ser más presentes en esa región. Debemos reforzar nuestros lazos comerciales, mejorar las cadenas de suministro y mejorar las inversiones en tecnologías verdes y digitales. Es un plan que nos permitirá rediseñar nuestro modelo para reconectarnos con el mundo. Somos muy buenos a la hora de financiar, pero no tiene sentido para Europa crear una carretera entre una mina de cobre china y un puerto chino. Vamos a presentar pronto nuestra nueva estrategia de conectividad, la llamada Global Gateway, la puerta global o el portal global. Será un partenariado con varios países. Queremos invertir en infraestructuras de calidad, conectar a las personas, a los servicios, a las gentes. Vamos a basarnos en un enfoque basado en el valor, con transparencia, con una buena gobernanza para todos nuestros socios. Queremos crear lazos y no dependencias. Y sabemos que esto puede funcionar. Tenemos un cable de fibra óptica que conecta ahora Brasil con Portugal. Vamos a invertir en África para un mercado del hidrógeno verde, conectando las dos riberas del Mediterráneo. Queremos o necesitamos un enfoque de equipo para que este Global Gateway sea una realidad. Queremos poner en sintonía bancos, instituciones de inversiones, hacer cumbres regionales. El próximo será con África en febrero. Queremos que el Global Gateway sea una marca confiable en el mundo entero. Y lo quiero decir claramente. Hacer negocios en el mundo está muy bien. El comercio mundial
Me parece muy bien, eso es muy necesario, por supuesto, pero eso no puede realizarse en detrimento de la dignidad de las personas y de su libertad. Hoy hay 25 millones de personas que están amenazados o que sufren presión para que hagan trabajo forzado. No podemos permitirlo. No podemos permitir que estos productos los hagan ellos y luego se vendan aquí en nuestras tiendas. Vamos a proponer, por lo tanto, una prohibición de los productos que hayan sido el objeto de un trabajo forzado, porque los derechos humanos no se venden a ningún precio. Señorías, piensen en lo que ha pasado en Belarus. El régimen de Minsk ha instrumentalizado a las personas, les han puesto en aviones y les han llevado a las fronteras europeas. Esto es intolerable. Y hemos reaccionado rápidamente. Estén seguros de que proseguiremos cerrando filas con Lituania, Letonia y Polonia. Ha sido un ataque híbrido para desestabilizar Europa y esto no lo vamos a tolerar nunca. No son eventos aislados. Pasa lo mismo en otras fronteras y esto puede volver a pasar. Por ello, seguiremos trabajando en materia Schengen para tratar de oponernos a estas agresiones, cerrando filas a la hora de proteger nuestras fronteras exteriores. Pero mientras no hayamos encontrado un terreno común sobre cómo gestionar la migración, nuestros opositores seguirán tomándonos como meta. Los traficantes siguen explotando a las personas en las rutas del Mediterráneo. Esto nos demuestra que cada país, todos, tienen interés en crear un buen sistema de migración. El nuevo pacto sobre migración y asilo nos da todo lo que necesitamos para enfrentar todos los tipos de situación que estamos viviendo. Es un sistema equilibrado, humano, que vale para todos los Estados miembros y en cualquiera de las circunstancias. Podemos encontrar un terreno de entendimiento, pero desde que se presentó este pacto, el progreso ha sido a trancas y barrancas, muy lento. Ya viene siendo hora de que tengamos una política de gestión de la inmigración. Les insto a esta casa y a los Estados miembros a que aceleren el proceso. De lo que se trata es de una cuestión de confianza entre los Estados miembros y una confianza de que podemos gestionar la migración y de que Europa estará siempre a la altura de su deber respecto a los más vulnerables y a los que más nos necesitan. Yo sé que hay opiniones muy cerradas sobre el tema de la inmigración, pero pienso que podemos llegar a un entendimiento. Si le preguntamos a los europeos, casi todos ellos dirán hay que poner fin a la inmigración ilegal, pero también estarán de acuerdo en que hay que dar refugio a aquellos que no han tenido más remedio que huir. Estarán de acuerdo en que los que no tienen derecho a quedarse se tienen que marchar, devolverles, pero también estarán de acuerdo en que hay que recibir a aquellos que entran legalmente y que contribuyen vitalmente a la prosperidad de nuestra sociedad y de nuestras economías. Todos debemos estar de acuerdo en que el tema de la migración jamás debería ser una manzana de discordia. Yo pienso que Europa llegará a crear una confianza. Señorías, las sociedades basadas en la democracia y los valores democráticos están asentadas sobre bases sólidas. Se fían de sus ciudadanos y eso les permite a esos ciudadanos desarrollar nuevas ideas, superar las injusticias, crear la novedad. Pues la confianza en esos valores comunes fue la que guió a nuestros padres fundadores después de la Segunda Guerra Mundial. Y son exactamente los mismos valores
que guiaron a quienes tumbaron el telón de acero hace más de 30 años. Querían una democracia, querían poder elegir libremente a sus gobernantes. Querían un Estado de Derecho en el que todos fueran iguales ante los tribunales. Querían poner fin al espionaje y a las escuchas de los ciudadanos por parte de las autoridades. Como lo decía el presidente checo Václav Havel, lo que querían, y con ello cito todos los valores europeos. Son esos valores los que proceden de la tradición humanista de Europa, forman parte de nuestras almas y están plasmados ya en nuestros tratados europeos. Y todos nos hemos comprometido a respetarlos, a cumplirlos, cuando decidimos entrar en esta Unión Europea como Estados soberanos. Estamos decididos a defender estos valores y no vamos a cejar en ese empeño. Nuestros valores y nuestros derechos están consagrados en nuestra legislación y las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia así lo refrendan y son de cumplimiento vinculante. Nosotros velaremos porque se cumplan en todos los Estados miembros de nuestra Unión, porque proteger el Estado de Derecho no es únicamente un objetivo, sino que exige también un esfuerzo cotidiano. Gracias a las reformas, la defensa del Estado de Derecho se ha incluido en nuestra legislación y ha tenido frutos como las investigaciones sobre corrupción en Eslovaquia o la reforma legal en Malta. Los informes sobre el Estado de Derecho van a empezar a partir del año que viene a recoger ya recomendaciones específicas dirigidas a los países. Y, sin embargo, hay algunos países en los que están pasando cosas muy preocupantes. Y a mí, si hablamos de esto, me queda una cosa clara. Para empezar, hay que dialogar. Pero no hay que dialogar por dialogar. Ese diálogo tiene que conducir a un objetivo. Por eso tenemos un planteamiento a dos bandas. Tenemos diálogo y además tenemos una acción decidida. Fue lo que hicimos la semana pasada y lo volveremos a hacer. El derecho a una justicia independiente, el derecho a que todo el mundo reciba el mismo trato ante la ley, es un derecho con el que todos los europeos tienen que estar seguros de contar, independientemente de que formen parte de una mayoría o de una minoría. Ese es el alma de Europa y lo tenemos que defender. Y, señorías, el presupuesto europeo es el futuro de Europa plasmado en cifras. Y por eso lo tenemos que proteger. Tenemos que velar porque cada euro, cada céntimo de euro presupuestado sirva para su objetivo y se ejecute cumpliendo los principios del Estado de Derecho. Las inversiones que se supone que van a beneficiar a nuestros hijos no pueden acabar perdiéndose en no sé qué cauces oscuros. La corrupción no simplemente significa robarles el dinero a los contribuyentes. También supone que los inversores se vean disuadidos de invertir en ese país. Significa también que los que más dinero tienen puedan comprar grandes y pequeños favores y de esa manera socavar las reglas del juego democrático. Y si tratamos de proteger nuestro presupuesto, vamos a utilizar todos nuestros recursos para perseguir cualquier irregularidad. Si queremos defender nuestros valores, pues también estamos defendiendo la libertad. La libertad de ser quienes somos, la libertad de decir lo que se nos ocurra, la libertad de amar a quien queramos, y la libertad también significa estar exentos de miedo. Durante la pandemia, muchas mujeres se vieron privadas de esa libertad. Tuvo que ser un momento horrible
para quienes no podían esconderse ni huir de sus maltratadores. Tenemos que darles vías para salir de esta situación a estas mujeres. Y sus torturadores tienen que ser llevados a juicio. De aquí a finales de año, vamos a proponer una legislación sobre la protección de las mujeres contra la violencia. Se trata de la protección y de la defensa efectiva judicial. Se trata sobre todo del valor y la dignidad de todos y cada uno y de justicia. Y eso también forma parte del alma de Europa y vamos a luchar por defenderla. Señorías, ya para terminar, pensemos en un tipo de libertad que presta su voz a todas las demás. Es la libertad de expresión y de medios de comunicación. Las periodistas se ven atacadas por el mero hecho de estar realizando su trabajo. Algunos reciben amenazas, a otros les dan palizas y otros acaban siendo asesinados. Dentro de nuestra propia Unión, voy a citar algunos nombres. Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak, Peter de Vries. Sus historias pueden ser distintas en términos de detalles, pero tienen un elemento común. Lucharon todos ellos por garantizarnos nuestro derecho a la información y pagaron con su vida. La información es un bien público y tenemos que proteger a quienes generan esa transparencia, que son los periodistas. Por eso tenemos una propuesta para proteger mejor a las y los periodistas y tenemos que poner coto a quienes limitan la libertad de expresión y de los medios de comunicación. La independencia de esos medios de comunicación es fundamental. No es un detalle. Por eso necesitamos una legislación que garantice esa independencia. Esa legislación sobre la libertad de los medios de comunicación la vamos a presentar el año que viene, porque si defendemos esa libertad, también defendemos nuestra democracia. Distinguidos miembros, reforzar la idea de Schuman que invoqué and we should not hide away from our inconsistencies and imperfections, but imperfect as we might be. Our union is both. Pero por imperfecta que sea nuestra unión, es algo único en su belleza y bellamente única. Es una unión en que reforzamos nuestra libertad individual mediante la fuerza de la comunidad. Una unión conformada por nuestra historia común y valores comunes y también por nuestras diferencias en cultura y perspectiva. Es una unión con alma. Intentar encontrar las palabras adecuadas para captar la esencia de este sentimiento no es fácil, pero es más fácil cuando se toman las palabras de alguien que nos inspira. Y por eso he invitado, tengo aquí a un invitado de honor para que esté aquí con nosotros hoy. Muchos de ustedes quizá la conozcan, ganadora de una medalla de oro de Italia, que este verano se ganó mi corazón. Pero lo que quizá no sepan es que en abril le habían dicho que su vida corría peligro. Fue sometida a una operación quirúrgica, luchó, se recuperó y solo 190 días después de salir del hospital ganó el oro paralímpico. Beer está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida.
Bebe ha superado tantísimas cosas siendo tan joven. Su historia es cómo elevarse frente a todas las dificultades, a tener éxito gracias al talento, a la tenacidad y a un espíritu positivo. Es la imagen de su generación, una líder y defensora de las causas en las que cree. Y ha conseguido todo eso estando a la altura de sus creencias, de que si algo parece imposible, se puede hacer. En italiano, si parece imposible, entonces se puede hacer. Y este ha sido el espíritu de nuestros padres fundadores y es también el espíritu de la Next Generation. Tenemos que vernos inspirados por Weber y todos los jóvenes que han cambiado nuestra percepción de lo que es posible, que nos demuestran que uno puede ser lo que quiere ser y que uno puede lograr aquello en lo que cree. Señorías, ese es el alma de Europa. Ese es el futuro de Europa. Hagamos que sea más fuerte. ¡Viva Europa! En italiano. Aquí concluye el discurso de Ursula von der Leyen en este debate sobre el estado de la Unión. Ha querido celebrar la unidad de Europa a la hora de superar la crisis que ha generado la pandemia y el orgullo, ha dicho, por la manera de abordar esa crisis con los valores europeos y con respuestas coordinadas. Ha celebrado el liderazgo europeo en el proceso de vacunación. Sobre la recuperación económica ha dicho que hemos aprendido lecciones del pasado y también ha destacado la necesidad de proteger el pilar europeo de derechos sociales. En política exterior se ha referido a la crisis de Afganistán. Dice que apoyan al pueblo afgano. Y también en materia de defensa ha destacado la necesidad de una política cibernética para enfrentar las amenazas de forma conjunta.